Bueno, hola a todos, bienvenidos. Estamos en la 17ª edición del Foro Metropolitano, Construyendo Gobernabilidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires, en un año muy particular porque es un año que nos atravesó la pandemia. Desde el 6 de abril la Fundación viene gestionando distintos foros en la plataforma BAM, y me acuerdo que a principios de abril, cuando armamos el primer foro de COVID y Metrópolis, uno de los primeros testimonios que tuvimos fue de nuestro entrevistado, el licenciado Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Muchas gracias a ustedes y un gran gusto. Bárbaro. Daniel, como decía, nos interesa charlar contigo un rato alrededor de 3 ejes centrales. El primero, que tiene que ver con la pandemia y con todas las externalidades negativas que generó la pandemia y la acción desde el Ministerio. Como decía, hacia principios de abril vos planteabas un diagnóstico y efectivamente, como lo planteaste en aquel momento, fueron encaminando las acciones desde el Ministerio. En un segundo momento de la entrevista nos gustaría ver contigo la integración sociourbana. Esta entrevista, además, es la antesala de un diálogo de expertos internacionales sobre asentamientos informales, y me parece que nos podés aportar tu mirada sobre la multidimensionalidad de la pobreza y los distintos factores que atañan a los asentamientos. Así que bueno, para arrancar, Daniel, y volviendo a aquel escenario de la pandemia y de las restricciones y de cuánto la pandemia afectó la actividad social, productiva, y bueno, todos los esfuerzos que desde el Ministerio se vinieron haciendo, nos interesa como para recomponer parte de ese diagnóstico y el punto en el que nos encontramos hoy. La pandemia claramente cambió la situación en varias dimensiones, yo diría en 3. Primero, en el tema alimentario. Nosotros, previo a la pandemia, teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria y pasamos a 11 millones de personas. A lo que uno podría llamar pobreza estructural, las personas que ya estaban en los comedores o en los merenderos, se agregaron 3 realidades. Uno, la gente que hacía changas y muy eventualmente iba a un comedor, pero que en esencia vivía de changas y algún viernes cada tanto iba a un comedor y terminó claramente recibiendo asistencia alimentaria. En segundo lugar, lo que nosotros llamamos el trabajo informal integrado, el que hace Durlock, el remisero, el taxista, personas que tienen trabajo informal sostenido, que no sabían que existía el Ministerio de Desarrollo Social o un comedor. Los primeros 15 días de la pandemia se comieron los ahorros y después terminaron en un comedor, en un merendero. Y finalmente una parte de la gente con trabajo formal, con recibo de sueldo y que aún así no le alcanza y recibió asistencia alimentaria. Ese fue el primer fenómeno. Nosotros hemos cubierto 11 millones de personas con un mecanismo que habíamos creado antes de la pandemia, que es la tarjeta alimentaria, que cubre básicamente 1,5 millones de familias, más de 6 millones de personas, y con mecanismos de transferencia de distintos tipos. Para dar una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, todo el año pasado la asistencia alimentaria fueron 28.000 millones de pesos. Este año, los primeros 10 meses, al 31 de octubre, fueron 94.000 millones, para dar una idea ahí. Hay una segunda dimensión de la pandemia que tiene que ver con la nueva pobreza. La Argentina en el primer semestre del año tiene 40,9% de pobreza, pero si uno lo desagrega, el primer trimestre fue 34%, venía bajando la pobreza. Y creo yo, por varias acciones, uno por la tarjeta alimentaria, el segundo trimestre es 47% la pobreza. Abril, mayo y junio, momento de mayor cierre de la actividad, fenómeno de nueva pobreza, que son las personas que no son pobres por problema de vivienda, sino de trabajo, básicamente de ingreso y de trabajo. Ese es el segundo fenómeno. Nosotros pusimos ahí en marcha, después lo puedo contar con más detalle, el programa Potenciar Trabajo, que básicamente parte de la base de que las personas cobran la mitad del salario mínimo, hoy 9.400 pesos, y se vinculan con el trabajo en la construcción, en la producción de alimentos, en la actividad textil, en la economía del cuidado, las personas que cuidan personas, y en el reciclado. Y la tercera dimensión para mí de la pandemia, que es como la más compleja, es que cambió los 2 ejes que constituyen el funcionamiento de una sociedad, que son la escuela y el trabajo. La escuela organiza la vida de una familia, hay que levantarse a la mañana, los chicos tienen que desayunar, hay que salir corriendo, toda la familia funciona alrededor de la escuela, y el trabajo organiza el funcionamiento de la sociedad. Esos 2 pilares que
que tuvieron dificultades este año, marcó también un cambio de esquema, de conducta, que implica todo un proceso de acompañamiento mucho más fuerte. Pero diría, para tener claro, hemos logrado cubrir la asistencia en el marco de la pandemia, todo el conjunto de acciones que generó el Estado, pero el Estado, más las iglesias, más las organizaciones sociales, más el sector privado, que ha tenido un rol muy significativo en el apoyo social, en el apoyo alimentario, amortiguaron la caída, pero es evidente que de todas formas ha habido un aumento de la pobreza en Argentina. Perfecto, Daniel. Como te decía, este diálogo antecede un bloque que es sobre los asentamientos informales. Digo, ¿cómo sabemos que desde el Ministerio se está trabajando la integración sociourbana, ¿no? El problema del hábitat y también el desarrollo productivo de estos sectores? ¿Cómo viene trabajando el Ministerio en esa línea? La Argentina votó una ley en el 2018, yo era diputado de la oposición y voté a favor, todos los diputados y todos los senadores votamos a favor, una ley que creó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Ese registro dio 4.400 barrios, 4 millones de personas que viven hacinadas, sin agua, sin servicios básicos, más parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Además, esa ley estableció un mecanismo para urbanizar que tiene varias partes, pero una es la constitución de un fideicomiso. Ese área pasó al ministerio nuestro hace 15 días, básicamente, y nosotros, ya hay 46 barrios que se está empezando a hacer el proceso, vamos a urbanizar de a 400 barrios por año. Diría en estos términos que vamos a hacer tres cosas. Uno es urbanizar. Urbanizar es abrir calle, es piso de material, es espacios públicos, es constituir urbanidad donde no la hay. Segundo, mejoramiento habitacional. Cocinas, núcleos húmedos, cocina y baño, que cambia la condición sanitaria de una familia, y la piecita detrás que termina resolviendo el problema del hacinamiento. Y después lotes con servicio, que en los lotes primero haya agua, haya servicios básicos, después vivienda y no al revés. En ese proceso, en un contexto tan complejo, la Argentina, del conjunto de barrios que tiene algunos que más rápidamente se pueden urbanizar, porque está regularizado el tema de la tierra, o porque está sobre tierras fiscales, o porque ya se avanzó con el proceso de urbanización. Algunos que están en una situación intermedia, que efectivamente o están en tierras privadas, o hay que avanzar con el tema de regularización dominial, pero hay condiciones técnicas para hacerlo, y otros más complicados, donde no hay condiciones técnicas para hacerlo, donde están en zonas inundables, o en situaciones más críticas, o hay que establecer algún cierto traslado. Bueno, sobre esa base, nosotros vamos a avanzar de a 400 barrios por año. Claramente, la urbanización, además del derecho al hábitat, es un gran plan de trabajo. Nosotros el potenciar trabajo y la urbanización de los barrios lo vemos como los dos ejes de reconstrucción, de despegues. Si la política social estuvo muy asociada al alimentario en la primera etapa de la pandemia, hoy es trabajo y urbanización. Perfecto, Daniel. Nosotros, la verdad, celebramos el RENAVAP como política de Estado, porque trasciende a los dos gobiernos, al mandato del gobierno de Macri, y continúa como una política de Estado. La verdad, nosotros, y creemos que es muy pertinente que las acciones de desarrollo de asentamientos informales sean encaradas por el Ministerio de Desarrollo Social. Muchos de los expertos internacionales nos van a contar experiencia, y es un desarrollo social y productivo, ¿no? La materialización de pasar de la informalidad a la formalidad. También estás trabajando un registro nacional de actividades de la economía popular, ¿no es cierto? Sí, primero yo creo que el RENAVAP va a ser la segunda política de Estado en materia social. La primera es la asignación universal por hijo, que se constituyó en el 2009, cambió el gobierno, volvió a cambiar y continúa, y establece un piso de derechos para todas las familias que tienen chicos menores de 18 años, tengan trabajo formal o trabajo informal. El RENAVAP va a lo mismo, arrancó en el gobierno anterior, empezó a armarse el diseño, nos toca a nosotros empezar a ejecutar, pero urbanizar 4.400 barrios es un proceso de 10 años. Excede un ministro, claramente, pero a un gobierno, a dos gobiernos, va a terminar este gobierno, va a venir otro, y va a continuar. Y como tiene tanto consenso, fue aprobado por todos, y estableció un mecanismo que es un fideicomiso, con un mecanismo de financiamiento, se va a sostener, lo va a hacer la Argentina, y eso creo que es clave. Junto con el RENAVAP, nosotros apuntamos a ampliar la formalización del trabajo. Y ahí lo que hemos hecho con los programas sociales vinculados al trabajo son tres cosas. Uno es creamos el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Social. La gente se anota. Nosotros partimos de base que hay 6 millones de cuentapropistas en Argentina, de los cuales por lo menos 4 millones, gente que hace changa como puede, de la manera que puede, que vive muy de la diaria o de ingresos muy básicos.
El registro les permite anotarse, registrarse. Al registrarse son monotributistas sociales, se registran, se formalizan, tienen factura, pueden producir y vender, y durante 2 años no tienen que pagar ningún tributo. Es una forma de formalizar y de avanzar. Paralelamente, el acceso a este registro implica 2 cosas. El acceso a un sistema de crédito no bancario. Nosotros armamos un sistema de crédito, de microcrédito y de crédito más grande para máquinas, herramientas e insumos a tasa del 3% anual, fuera de los bancos, crédito no bancario. Y también le permite el acceso a las cuentas del Banco Nación. Yo lo que hice fue cambiar la lógica de las personas que reciben apoyo por el tema del trabajo. Si nosotros tenemos 700.000 personas que cobran potenciar trabajo, cobran 9.400 pesos hoy, que es la mitad del salario mínimo. Esas personas hace tiempo que cobran con una tarjeta del Banco Público, del Banco Nación, sí, pero no estaban bancarizadas. La cuenta era del ministerio, pero una tarjeta para extraer dinero. Nosotros la transformamos en cajas de ahorro de las personas sin costo. ¿El objetivo cuál es? Que si la persona contrapresta 4 horas, ya está, cobra la mitad del salario mínimo. Si lo hace más tiempo, sector público, sector privado, tiene que completarle el ingreso. Una persona trabaja en un municipio o una cooperativa en un municipio, urbanizando, haciendo vereda, vivienda, sigue cobrando la mitad del salario mínimo y le completan el ingreso a la cuenta del Banco Nación. Lo mismo para el sector privado. Una persona que cuida personas, lo contrata una obra social, una prepaga, sigue cobrando la mitad del salario mínimo, le completa el ingreso. Nosotros vamos viendo las cuentas del Banco Nación, como van subiendo los ingresos, vamos avanzando con el esquema de la formalización. Una parte grande de todo esto es la urbanización, es construcción, entonces por eso se cruzan los 2 aspectos. Perfecto, Daniel. La verdad, en nombre del equipo de la Fundación, muchísimas gracias. Es muy claro el proceso que están llevando adelante y muy rico los aportes para seguir alimentando este diálogo, que de eso se ocupa la Fundación, ¿no? De generar espacios de diálogo para poder de alguna manera también hacer aporte a las políticas públicas. Así que, ministro Daniel Arroyo, en nombre del equipo de la Fundación, muchísimas gracias por participar del foro. Muchas gracias a ustedes, y un gusto.